estoy usando esta vez los rojos, así que vamos. Buenas para todos, espero que les haya ido muy bien el día de hoy. Vamos a empezar ahora con los osos, así que vamos. Este es el caso perfecto, así como lo ves. Tengo una estrategia para mostrarte que será bastante incluso para aquellos que solo tienen 50 en su billetera. Voy a utilizar el canal de Kellner y el vértice de los matices perfectos junto con el indicador de sótano. Así que aquí vamos a nuestra primera relación de divisas, el dólar americano frente a la libra egipcia. Acá una situación interesante, me gustan ese tipo de historia, momentos en los que veo las cotizaciones después de un gran rebote de los precios que vuelan atrás. Ellos siempre vuelven. Acá vemos los mejores casos y mostraré las matices junto con los osos y los toros. Veo que es un caso perfecto para trabajar con lo que tengo, así que voy a poner 65 en mi oferta y estoy usando los osos, así que vamos. Una situación realmente perfecta por lo que se ve. Aquí vamos a utilizar las rupturas de las proporciones, casi 100 y casi 30 dólares en mi cartera. Bastante feliz, así que sigamos. Vamos a utilizar la segunda relación de divisas, dólar zelandés y el real brasileño. ¿Qué tenemos acá? Creo que es un caso perfecto para aprovechar la ocasión de los toros. Aquí los abucheos están llegando al límite, la intersección de acuerdo a los vértices. Voy a utilizar una situación local, voy a ver este rebote, así que voy a la inversión. Estoy tocando aquí 120 y voy a hacer clic en la opción de venta. Vamos con los rojos. Perfecto, estamos teniendo acá un crecimiento grande de las cotizaciones de acuerdo a las anteriores que eran cortas. Acá nos estamos basando en una nueva vela verde corta y dándome cuenta de la velocidad que va más lenta. Fue la clave. Aquí creo que debería pasar un tercer ratio de divisas y esa es la situación perfecta. Acá se ve un crecimiento a la baja de las cotizaciones que están sucediendo y luego una inversión que va a ir, aunque los vértices nos están mostrando allí todavía la fuerza de los osos. Así que voy a usarlo con el uso de estos, una inversión de los precios. Así que rápidamente voy a establecer esta vez 230 dólares en mi inversión y luego voy a tocar la opción de venta. Vamos. Es impresionante lo que se ve acá, las velas cortas gobernando el juego. Vemos acá más de 400. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Fue un rebote corto y entramos bastante bien. Esa fue una historia impresionante. Ignorar el rebote e ir con los rojos. Vamos más lejos. Con el dólar americano contra la lira turca. ¿Qué está pasando acá? Veo acá algún tipo de cotización que estuvieron dentro del canal de Kellner y ahora voy a utilizarlo una y otra vez mencionando estos patrones, así que de todos modos veo algunas señales junto con el vórtice. Vamos a ir de todos modos con 400 en mi cartera de inversión y estoy usando esta vez los rojos, así que vamos.
una situación perfecta, por lo que se ve, estamos muy bien con el tiempo, estamos pasando acá algún tiempo y vamos ahora a una nueva intersección para ver qué está sucediendo. Fue perfecto, más de 700 en mi cartera, vayamos lejos a trabajar con el dólar americano y el naira nigeriano. Una situación similar a la comparación de la anterior. Vamos a utilizarlo y a mencionar también que había antes. Tengo osos tops y esos dos tops tal vez deberían llamarlo como un patrón de doble techo. Aquí está viendo un doble de fondo y el doble de techo invertido para algunos de los patrones junto con este gráfico. Este creo que serán los próximos que van a crecer aquí y voy a usar acá un ejemplo que sea 300. Y creo que tengo suficiente dinero en mi billetera. Así que por esa razón vamos a ver esto y estamos teniendo el candelabro más corto y esta vez vamos con los rojos. Estupendo, estoy bastante satisfecha por lo que se ve la inversión acá, no estaban sucediendo tan rápido, así que fue una gran decisión. Acá voy a ir con mi inversión un poco a la relación de divisas para caminar a través de esto. Voy a hacer un trabajo con el quinto, el dólar americano y el peso argentino. Por lo que se ve acá una situación que se había mostrado junto al vórtice. Acá veo la intersección y también podemos mencionarla junto con el gráfico. Hay un nuevo crecimiento hacia abajo de las citas, los movimientos de los osos y vamos a usarlo. En este caso voy a usar definitivamente todo lo que tengo, 1000 en mi caja de inversión. Así que vamos a trabajar con los osos. Eso fue perfecto, ya que había un buen punto de entrada. Nos muestra perfectamente junto con el vórtice. Estoy bastante satisfecha, casi 2000. Sigamos trabajando con la relación de divisa, la primera, dólar americano y la libra egipcia. Acá vemos lo que necesito revisar toda la historia. Sí estoy pensando en un indulto de dragón. Todo aquel gráfico se parece similar al patrón del dragón o dragón. Así que voy a utilizar las cotizaciones que han crecido un poco más alto y voy con el periodo de la situación de los osos. Y acá se ha demostrado bastante junto con el vértice. Voy a utilizar acá una gran inversión. Por lo que se ve acá es una situación bastante que nos está mostrando lo más lento en términos de velocidad. Voy a utilizar solo $500 y acá voy a perder, no quiero perderlo todo, así que significa que debemos hacer un buen movimiento. De todos modos tengo la señal junto con el vórtice y voy a utilizar los rojos porque no quiero perder nada. Vamos a trabajar con la opción de venta en este momento. Puedes sentir cómo se mueve. Es bastante sencilla esta estrategia de aplicar. Me gustó que la comprobaras conmigo. En este caso tenemos acá un cierto número de patentes y 2 indicadores. Así que eso fue todo por hoy y te veo en un próximo video.